cuarto torneo nacional de debate. Es un encuentro que se centra en traer a personas de diferentes universidades del país, específicamente del programa de Pregada, para que discutan temas relacionados con problemas sociales, inconvenientes que se presenten en las comunidades, o temas tan triviales como el licor, la drogadicción y en general cualquier tipo de tema, música, géneros musicales, edades, bueno, entre otros muchos temas. El cuarto torneo nacional de debate congrega aproximadamente 20 universidades del país. Son 5 días, van desde el 30 de noviembre hasta el 4 de diciembre. El torneo como tal se desarrolla por rondas de debates simultáneos y pues finaliza con discursos. Venir al cuarto torneo nacional de debate, sobre todo con chicos que recién están empezando su vida en un circuito de debate, ha sido significativa. Uno ve muy pocas rondas, apenas recién vamos para la quinta, un crecimiento pues exponencial de sus capacidades en términos de oralidad y de construcción de discursos, también de repentización de argumentos, como que se les va facilitando de manera cada vez más significativa hablar en público y mostrar dominio sobre un tema. Respecto a la pregunta, para mí, ¿qué significa el debate o qué significa también la oralidad? El debate es una controversia de ideas que existen dentro de un conglomerado de personas que difieren sobre distintas maneras de hablar, sí, sobre distintas maneras de analizar sus costumbres, sobre distintas ideas que tienen y sobre distintos puntos de vista que tienen respecto de un tema en específico. Es ahí cuando se genera un debate, cuando existe una diferencia de ideas, diferencias de ideologías y cuando no concuerdan dos personas sobre un punto en específico. Ahí se genera el debate, ahí se genera una controversia y es eso lo que hace que sean debates también productivos, porque son argumentos totalmente válidos, pero que a la final se deben de inclinar hacia una sola parte o hacia un solo lado. Entonces se inclinan según el peso del argumento, se inclina como la balanza de argumentos, se inclina hacia el que tenga más evidencias, más razones y más afirmaciones positivas y dentro de esa afirmación, dentro de esa diferencia de argumentos, pues es como se genera un debate y la calidad del debate es según la calidad de argumentos que existe. Por una parte, oralidad es la capacidad de armar un discurso utilizando herramientas lingüísticas y el debate es la capacidad de, digamos, presentar argumentos en frente a una posición que uno quiera destacar y confrontarlos frente a otras personas y otros pensamientos e ideas. Es el arte de expresarse con palabras y decir lo que uno quiere decir de forma certera, de forma precisa y de demostrarle al otro la razón que uno tiene, no por formas violentas. Eso también va muy de la mano de lo que para mí es el debate. Porque es una manera de expresarnos frente a situaciones que pasan a diario en nuestra comunidad. Y es una alternativa a la violencia para que discutamos todas nuestras diferencias por medio del diálogo, por medio de oír al otro y ser oído por el otro. Generalmente nunca llegan a acuerdos, pero sí llega un ganador y un perdedor. Pero entre ellos siempre quedan como con la misma mentalidad de no aceptar lo que dice el otro. Considero que la oralidad hoy en día no es tomada en cuenta por los jóvenes y por esto se ven muchas problemáticas sociales porque no sabemos comunicarnos. Eso en un punto. La oralidad es la capacidad que tiene una persona para poder expresarse de manera tanto verbal como corporal. Entonces esa capacidad también que tiene en su léxico para poder hablar sobre un determinado tema de manera coherente, de manera también con cohesión y que lo pueda hacer de una manera también muy fluida y que sea entendible, con una razón, con una justificación y con una evidencia. Para mí el debate significa el reconocimiento positivo de la otredad, como reconocer otras posturas y abordarlas de manera crítica, lo que nos permite ser en últimas más respetuosos y conocer en términos un poco más analíticos la postura diferente, lo cual nos hace pues más tolerantes pues ante la diversidad. En cuanto al debate, considero que tiene un mismo peso que la oralidad, porque el debate nos permite tener diferentes puntos de vista frente a un tema y hacerlos expresar a alguien que está en oposición o a favor de una manera respetuosa, siempre manteniendo tolerancia frente a lo que la otra persona nos contraria o está a favor. Con una organización de un discurso bien hecho y con una organización
organización de un discurso bien implementado donde quede claro lo que se quiere decir. Y por ello considero que debería implementarse en las universidades y en las instituciones educativas. Por eso considero que estos espacios de debate y oralidad en cuanto a torneos nacionales nos abre un paso a conocer diferentes puntos de otras regiones. A veces no respetamos los puntos de otras regiones, somos muy regionalistas y por esto creo que se lleva a problemas ya no de carácter de oralidad, sino a problemas físicos. Por eso debemos recalcar esto y me parece muy bien que la universidad de Ibagué lo haga. Bueno, para mí es importante, digamos, ese tipo de espacios porque académicamente enriquecen a cada uno de los concursantes, debatientes, jueces. Todos salimos, digamos, con conocimientos, podemos, digamos, intervenir en algunas posiciones, complementarnos y además es la posibilidad de conocer otras personas, ver los puntos de vista y, digamos, las ramas o aún los pensamientos que tengan cada uno y además ver como, digamos, los puntos de vista desde cada universidad y la representación y el conocimiento de cada uno.